Bienvenidos este día al estudio bíblico. Démosle gloria al Señor, démosle gracias. Qué privilegiados somos, qué bueno es el Señor y qué alegría que están aquí presentes quienes están acá y quienes están con nosotros desde sus hogares. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a orar, bendiciendo al Señor, dándole gracias por sus muchas misericordias y pidiéndole al Señor pues que haga su obra maravillosa hoy, que haga su voluntad, que nos bendiga con su palabra y que nos ayude, que nos impulse a seguir caminando hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de ti dándote gracias. Señor, gracias por nuestra salvación. Gracias que te conocemos, que tú nos has adoptado por hijos tuyos. Gracias, Señor Dios, que has llegado a nuestra vida, nos has reconciliado contigo. Señor, vivimos en armonía con la fuente, la causa, la esencia, el origen, la razón de todas las cosas. Gracias, Padre, con razón estamos en paz y en armonía. Señor, te amamos. Gracias por Jesús, nuestro Señor amo y dueño, nuestro Salvador, nuestro modelo, nuestra medida, nuestro esposo celestial. Gracias y gracias por tu palabra, a través de la cual nos revelas el camino, la estatura, la naturaleza de Jesucristo en la que queremos crecer. Y gracias porque tu palabra también es un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y procurar, anhelar ser más como Cristo y dejar de ser más y más como aquello en lo que nos convirtieron las malas elecciones y el pecado en el que nacimos, Señor. Gracias, Señor, gracias por el tiempo que nos regalas para que tu obra pueda seguir siendo perfeccionada en nuestra vida. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos da las experiencias necesarias, haciendo vivir la palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Gracias, gracias por la porción que has determinado para nosotros hoy, por el pan que tienes servido sobre la mesa. Oramos como siempre, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dale a cada quien su porción, Señor. Y con tu palabra, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, toca nuestro corazón, toca nuestra voluntad, Señor, y acláranos aún más la visión, Señor, de ti, de la meta, del camino, Señor Dios, y enciende para que arda con todavía más fuerza nuestro amor por ti, nuestro deseo por ti, nuestra determinación por ti, Señor. Te amamos, gracias pues por este día, por este momento, y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Bendito Dios. Te alabamos, te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Bueno, ¿qué creen? Hoy vamos a estudiar a Jesucristo a la diestra del Padre. Amén. Y pues cada quien tuvo su propia experiencia el día que el Señor lo encontró, ¿verdad? Por primera vez, nuestra experiencia de salvación. Y eso es algo por lo que tenemos que dar gracias siempre. Nunca olvidemos cómo estábamos cuando el Señor nos encontró y qué pasó después de que el Señor nos encontró. Amén. Y yo doy gracias a Dios por eso continuamente, diariamente. Empiezo dándole gracias por mi salvación, ¿verdad? Sí, ¿qué sería de nosotros sin eso? Pero eso es lo que la gente allá afuera no entiende. Creen que solo nos agarró algún tipo de moda religiosa o algo, o algunos otros pensarán, porque así nos llaman, ¿verdad? Que nos volvimos escapistas y queremos vivir afuera de la realidad. Si supieran cuál es la verdadera realidad de todas las cosas con la que hemos sido nosotros puestos en armonía. Ok, pero yo me acuerdo el día de mi salvación, una de las cosas que más me impresionó, les va a dar risa porque a estas alturas pues dicen, pues sí, pero ese día fue un rayo de luz. O sea, uno, pues supongo que ustedes también, pero de chiquitos más de alguna clase de religión nos dieron, ¿verdad? Pero de alguna manera todo es histórico o abstracto. Es como, ok, es algo que está allí, pero está por allí quién sabe dónde, ¿verdad? Eso está allá, yo estoy aquí. Ese es más o menos el concepto. Y mucha gente entonces no entiende
y gente que trata de explicar a Dios o que trata de explicar a Jesús. Y ustedes saben, las explicaciones abarcan todas las gamas, pero una de las más favoritas con gente que trata de ser espiritual, ¿verdad? Verdadera espiritualidad no existe sin Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos une, quien nos reconcilia, quien nos hace ser uno con el Padre. Entonces, ¿cómo le podemos llamar espiritualidad a algo o a alguien que está completamente lejos y sin comunión y sin contacto y sin armonía con el Padre? Todo es teórico, ¿verdad? Tendrán experiencias, pero no se les olvide que también está el otro lado, está el mundo de las tinieblas, listo para saltar encima de la gente, ¿verdad? Y desviarlos. Pero muchos de ellos dicen, ok, Jesús, ok, de acuerdo, sí existe, es un espíritu. Dios, ok, de acuerdo, pero no puede ser una persona de tal manera que podamos tener una relación personal con Él. Bueno, a lo mejor algunos de nosotros pensábamos lo mismo al principio porque no le conocíamos. Pero ¿qué creen? Un día Él nos dio una experiencia. Entonces el hecho es que estamos aquí porque tuvimos una experiencia, no porque tuvimos una ocurrencia. Amén. Y entonces, mientras no tengamos esa experiencia, la gente honestamente no sabe qué está pasando con nosotros. No saben explicarnos. Pero bueno, pues ni modo, ¿verdad? Oramos que el Señor también los atraiga y que ellos conozcan al Señor. Pero el Señor está vivo. Y yo recuerdo cuando estaban dando el mensaje ese día que el Señor me salvó. Y este hombre, expandillero de Nueva York, que estaba dando su testimonio. O sea, no podía estarse inventando lo que estaba diciendo. Era tan real lo que estaba diciendo que de repente algo se alumbró dentro de mí, obviamente Dios atrayéndolo a uno. Y la primera cosa que pensé y me impresionó, y no necesité saber más, es, wow, entonces Dios está vivo. No es un concepto, no es algo inalcanzable, no es una idea de alguien, no, está vivo. Y si hizo lo que hizo por esa persona, puede hacerlo por mí también. Amén. Y me acuerdo que mi mente, él hablaba y mi mente seguía volando, ¿verdad? Y yo decía, ok. Y pensé, dije, pues sí, ¿verdad? Toda la vida supe que Jesús había muerto y resucitado, pero nunca se me había ocurrido pensar en el hecho que se había resucitado, entonces está vivo. Amén. Y recuerden que una de las cosas que caracteriza el espíritu de anticristo, según Primera de Juan, es el argumento de que Jesucristo no vino en carne. Y todo ese mundo de la nueva era habla del espíritu de Cristo y todo aquello, pero jamás van a conectar a una persona de carne y hueso, ¿verdad? Con Cristo, el verbo, el Hijo de Dios. Total es que empecé a razonar y empecé a pensar. Si Jesús está vivo, entonces es cierto lo que está diciendo ese hombre. Si Jesús está vivo, entonces Él me conoce, lo sabe todo acerca de mí. Y yo pensaba, ¿sabe dónde vivo? ¿Sabe quién soy? ¿Sabe qué hago? Y de repente todo hizo sentido. Amén. Por el hecho que Jesús está vivo. ¿De acuerdo? Y en Juan capítulo 17, verso 24, Él dijo algo antes de partir, antes de volver. Pues ahí en Juan, cuando lo dijo, no había ni siquiera llegado al Getsemaní, iba camino al Getsemaní. Pero dijo, Juan 17, verso 24. Por eso da tanta pena que la gente, bueno, número uno, que rechacen a Jesús. Y número dos, que mucha gente ha tenido la experiencia inicial de la salvación. Por supuesto que sí, legítimamente son salvos y todo. Pero entonces que digan, ok, Señor, gracias, ahora déjamelo a mí. Y siguen viviendo el resto de su vida disponiendo ellos qué van a hacer, cómo lo van a hacer, hasta en el servicio a Dios. Mucha gente ya ni busca a Dios porque está demasiado ocupada sirviendo a Dios. Bueno, pues eso no es servir a Dios. Uno empieza sirviendo al Señor en el lugar santo, en el altar de la oración, ¿no? Y en el candelero de la palabra. Ok, entonces, pero poder empezar uno a crecer, a caminar, a adentrarse y a entender que el Señor Jesucristo quiere que estemos donde Él está. Juan 17, 24 dice, Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todavía no estamos allí en un lado de la balanza, en el otro lado de la balanza ya estamos allí, porque la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso es que tenemos acceso al ámbito divino, tenemos acceso a Dios. Ya estamos allí, aunque todavía estamos acá. Amén. Así es que bueno, vámonos ahora a Hechos capítulo 1, verso 1. Hechos capítulo 1, verso 1. Y estudiamos, la semana pasada terminamos con ese lado. Jesús resucitado y manifestándose a la gente esos 40 días que estuvo aquí sobre la tierra y ha resucitado. Ven a la cantidad de gente a las que se les fue apareciendo, y el mismo Juan dice que no se escribieron todas las cosas que hizo en esos 40 días que estuvo acá. Así es que ahí arriba vamos a llegar a saber cosas maravillosas. Pero vámonos a Hechos 1, verso 1. Y entonces aquí continúa el relato a partir de donde lo dejamos la semana pasada. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo. Y ustedes saben por los escritos de los apóstoles que ellos esperaban que Jesús regresara en sus días, ¿verdad? Bueno, me imagino que tarde o temprano descubrieron que el Señor tenía que hacer todo un trabajo por 2000 años con la humanidad antes de regresar él a la tierra. Pero el Señor Jesucristo fue tomado y fue llevado al cielo. La palabra tomado aquí en las Biblias hebreas es la misma que se utiliza cuando habla de cómo nosotros vamos a ser tomados el día que seamos arrebatados. Y una nube escondió al Señor Jesucristo. Esta no debe haber sido una nube física, por supuesto. ¿Saben qué debe haber sido? El carro de fuego de Dios que vino por su Hijo, que vino por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Dios, como dice, las nubes son el polvo de sus pies, dice? Amén. Así es que la gloria de Dios debe haberse manifestado, y Dios, por supuesto, que se rodea a sí mismo, se cubre, ¿verdad?, de nubes. Está en la Biblia, se cubre de oscuridad. Así es que Jesucristo ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora vamos a ver eso el día de hoy. Eso no significa que está sedentario, sin mucho que hacer, y que está sentado las 24 horas del día. No. En otro lado dice que el Señor está sentado a la diestra del poder de Dios.
La diestra habla del lado exaltado, enérgico, poderoso de Dios. Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Jesucristo es el poder de Dios, ¿verdad? Personificado y a través de quien Dios lo manifiesta. Número 1, salvando a todos los hombres. Ahora, veamos pues a Jesucristo en el trono, a Jesucristo a la diestra del Padre. Ahora, solo vámonos a Marcos 16, verso 19. Marcos 16, verso 19. Y ustedes ven, hay muchas pinturas, ¿verdad? Desde la época, barroca. Antes tal vez, ¿cómo se llamaba esa época? En donde las figuras, pues no habían descubierto la perspectiva todavía los pintores. La perspectiva la descubrieron hasta en la época del Renacimiento. Y estaban tan fascinados con la perspectiva que ve uno muchos cuadros en donde ponen grandes edificios romanos y de repente entre los edificios romanos ponen a José, a María y a Jesús el niño y cosas así, pero como que le dan más énfasis a la perspectiva de los edificios. Pero bueno, son épocas. Pero ustedes ven cuadros de seres humanos mortales, finitos, pequeños, tratando de representar a Jesucristo sentado a la diestra del Padre o Jesucristo en el trono. Entonces tenemos una figura viendo al horizonte totalmente estática, ¿verdad? Dice uno, bueno, qué pena, ¿verdad? Que mucha gente tenga esa imagen de lo que significa que Jesús está a la diestra del Padre. Entonces dibujan, como les digo, dibujan una silla y dibujan a un hombre sentado en la silla y ese es Jesús a la diestra del Padre. No, Señor, Él está muy activo ahorita. Ok, Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ok. Así es que ahora vámonos al Salmo 110, a partir del verso 1. Salmo 110, a partir del verso 1. Y aquí encontramos profetizado el hecho que Jesús se sentaría a la diestra del Padre. Jehová dijo a mi Señor, y este es un salmo del que se valió el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos. Les dice, miren, ¿de quién dice la Biblia que es hijo el Mesías, el Cristo? De David. Entonces, citando este salmo, viene y les dice, pues si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor si es su hijo? Y los dejó con la boca abierta. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso todavía no ha pasado, va a pasar. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora, Jesús toda la vida ha bebido de las aguas de la voluntad del Padre, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso va a tener varias facetas, pero hoy por hoy son estos los de aquí adentro los que están siendo puestos por estrado de sus pies. Amén. Pero ya en este salmo tenemos la profecía, pues, del Mesías. Cuando resucitó fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y está a la diestra del poder de Dios. Amén. Ahora vámonos a Mateo 26.
Mateo 26. A partir del verso 63. Y aquí Caifás está entrevistando al Señor Jesucristo. Y miren lo que ocurre. Mateo 26, verso 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. No porque quería creerle, es porque quería pescarlo en una blasfemia, entre comillas, para justificar su arresto. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una de las razones por las que está sentado el Señor Jesucristo es porque eso nos habla del principio de estar reposado. O sea, Él no está alterado ni ansioso porque las cosas sucedan. Él solo bebe del arroyo de la voluntad del Padre y sabe que el Padre tiene un plan, un propósito, tiene un momento para hacer las cosas, una manera de hacer las cosas. Él está reposando. Él no tiene que hacer que las cosas pasen fuera de la voluntad de su Padre. Por eso es que está sentado, pero no es porque Él no esté trabajando. Amén. Bueno, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Él venga, y la Biblia habla de nubes en plural, cuando Él venga, especialmente para llevarse a sus vencedores. ¿Sabe por qué va a venir acompañado de nubes? Plural. Es una para cada uno de nosotros. Ese es el carro de fuego que va a venir a recogernos y a llevarnos con el Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Padre vino por Jesús, era una nube. Cuando Jesús venga por nosotros, son nubes en plural. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Alguien aquí ha visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios? Jesús dijo que lo veríamos. Pues en un lado, por supuesto que no, porque no es como que se corrió la cortina y tuvimos una visión y lo vimos. Pero en el otro lado de la balanza es lo que vemos todos los días cuando vemos al Señor velando por nosotros, abriéndonos el camino, ayudándonos, levantándonos con su poder de resurrección. Amén. Tenemos que entender, y ese es el propósito de lo que estamos haciendo, tenemos que entender el ministerio de Jesucristo a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios, sumado al ministerio del Señor Jesucristo, quien hizo su morada dentro de nosotros y está creciendo en nosotros. Así es que tenemos a Jesús a la diestra del Padre a favor nuestro, y tenemos a Jesús aquí adentro. No dejar operar a Cristo en nosotros. Bueno, vámonos a Lucas 22, 66. Lucas 22, 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros decís que yo soy. Y miren, entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Tremendo, ¿verdad? Y nunca quisieron creer. Pero Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora, solo piensen, cuando Jesús resucitó, ¿qué resucitó?
Bueno, vayámonos a la cruz. Cuando mataron a Jesús, ¿qué mataron? El cuerpo del hombre. ¿Pero qué creen? A Cristo el verbo no lo pueden matar. Es eterno, en Él está la vida. Amén. Su alma, su espíritu no los pueden tocar. Mataron el cuerpo del hombre, que resucitó al tercer día. El cuerpo de este hombre. Amén. Y fue unido a su espíritu, a su alma, y jamás ha dejado su perfecta unión con Cristo, el verbo. Entonces, solo piensen que Dios trazó todo este plan para conseguirse un hombre perfecto, resucitado, y sentar a un hombre a su diestra, plenamente hecho uno con la divinidad, para ayudarnos a nosotros los hombres cuando necesitamos ayuda, cuando pedimos ayuda. No estamos hablándole al viento. Hay un hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y no es un hombre cualquiera, no solo vino de arriba, encima de todo, fue probado en todo y sin pecado, sin caída, de tal manera que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe, Él entiende, Él está allí para ayudarnos. Y a eso sumémosle pues la obra de Cristo dentro de nosotros. Si Él nos jala, Cristo aquí adentro nos empuja. O sea, no hay para dónde. Resístase todo lo que quiera, usted va a perder. Amén. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué más. Vámonos al libro de los Hechos otra vez. Libro de los Hechos. Así es que es tan emocionante porque cuando nosotros estamos orando, bueno, por ejemplo, no, eso lo voy a decir después. Pero por supuesto que estamos siendo escuchados por alguien que sabe perfectamente bien no solo qué estamos diciendo, qué estamos sintiendo. ¿Se acuerdan que en Hebreos, en la Biblia, King James dice que Él es tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades o de nuestros dolores? Él entiende, Él conoce lo que se siente. En español no lo tradujeron así, pero en inglés sí lo tradujeron así. Él sabe lo que estamos sintiendo. ¿Cómo sabe? Pues es una de las grandes razones por las que vino. Para saber de qué se trata y cómo se siente. Amén. Así es que a veces pensamos, ¿será que el Señor entiende lo que estoy tratando de decirle? Les prometo que aún antes que se lo expresemos. Amén, es la verdad. Entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué necesitamos contárselo? Porque Él quiere oír nuestra voz. Y ¿saben qué? Cuando nosotros nos oímos a nosotros mismos hablándole al Señor, algo se levanta dentro de nosotros y empieza a fortalecerse dentro de nosotros. Es bien importante contarle a Dios todo, cuénteselo todo. Aprenda de David, se lo decía todo. Hasta cuando tenía ganas de que Dios le rompiera los dientes a sus enemigos en la boca. Ahí está, lo decía todo. Después decía, pero Señor, tú eres el Señor, ¿verdad? O sea, no tienes que hacerlo si no quieres, pero así es como me siento, Señor. Amén. Así es que qué privilegiados somos, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué momento el hombre convirtió toda esta realidad en una religión formalista, sin vida, muerta? Ahí pueden ver ustedes la suma de la ignorancia del ser humano y del trabajo sutil del diablo, ¿verdad? Nuestro enemigo, ¿sí? Ok, pero vámonos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, verso 32. Y aquí tenemos el testimonio, este es el testimonio de Pedro. Hechos 2, 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos fueron testigos visuales de la resurrección. Nosotros seguimos siendo testigos de la resurrección porque su poder de resurrección fue lo que nos levantó a nosotros de la muerte eterna, el día de nuestra salvación.
y siguió operando. Mire, el bautismo en agua. ¿Por qué es tan importante que invoquen el nombre de Jesucristo sobre nosotros? Porque es ese nombre el que tiene el poder de resurrección para darle aún más muerte a lo que tiene que morir en nosotros y hacer vivir lo que tiene que vivir en nosotros. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Por eso su nombre completo es Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vámonos a Hechos 5, verso 31. Hechos 5, 31. Y a veces uno sabe dónde decir qué y cómo decirlo, ¿verdad? Pero en un par de ocasiones he dicho en grupos a donde me han invitado a enseñar, a predicar, les digo: ¿estamos conscientes que hay un hombre resucitado ahí arriba con la divinidad? Y nunca falta alguien que abra los ojos y es como que qué escándalo lo que estoy oyendo. Bueno, ¿y qué otra cosa es, pues? Tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Por eso es que tenemos efectivamente ayuda de lo alto. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Y sigue diciendo: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Y el Espíritu Santo nos da testimonio, y el Espíritu Santo a través nuestro da testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que Dios se ha tomado el trabajo y el tiempo de esperar, juzgar esta tierra. Por supuesto que las uvas, digamos, de las malas obras de los hombres tienen que estar maduras. Y es hasta el final de la gran tribulación cuando vemos a Jesús con una hoz, ¿se acuerdan? Y mete la hoz y ciega la maldad de los hombres. Esas uvas son las que Él pone en su lagar allá arriba y pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y es de ese vino que llenan las copas de ira que van a ser derramadas sobre la tierra el día de la ira de Dios, que es el final de la gran tribulación, antes de la manifestación de Cristo ya aquí en su segunda venida a la tierra. Amén. Dios está esperando, tiene tiempo para esperar, pero esta era de la cruz para acá va a ser la generación más responsable que haya pasado por este planeta desde la primera creación que se fue al abismo, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Delante de Dios, porque a ninguna otra le fue revelado Jesucristo como a esta generación nuestra. Por eso es que va a haber una gran tribulación como la va a haber, ¿verdad? Y Dios estará más que justificado porque le habrá dado al hombre más de 2000 años de oportunidad para saber y para elegir, si tan solo quieren elegir, ¿verdad? Bueno, si leímos Hechos 5:31. Entonces vámonos a Hechos 6. Ahora esta historia es espectacular. Hechos capítulo 6. Y yo creo que a lo mejor desde el verso 1, y le vamos a ir sacando aquí cosas. Pero esta es la historia de los primeros diáconos. Si ustedes se van a Primera de Timoteo, por ejemplo, ahí habla de las características que tiene que tener un diácono. Y pues hay ciertas tareas que se hacen en las iglesias en donde la exigencia de una
moralidad no es tanta como otras personas que ministran en otras capacidades. Por ejemplo, no vamos a pedir lo mismo de alguien que va a sacudir una silla que de alguien que va a dar la palabra. Por ejemplo, va a estar imponiéndole manos a la gente. Pero si se van a lo que la Biblia exige de un diácono, hoy en día yo me atrevería a decir que hay un montón de predicadores y de pastores que ni siquiera le llegan a lo que la Biblia menciona, que son los requisitos morales y espirituales que debiera cumplir un diácono. Así es que servir al Señor es un privilegio tremendo, no es nada más que ya me convertí, pónganme a hacer algo. Pues siempre va a haber algo que hacer para todo el mundo, eso de plano, amén. Excepto, perdón que lo diga, que nuestro afán sea crecer y tener un montón de multitudes ocupadas y activas, ¿verdad? Pero es que no funciona así. Entonces, aquí eligieron a los primeros diáconos. Van a ver la calidad de cristianos que eran los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y tenían razón, o sea, no estaban haciéndose los arrogantes. No era justo ni para ellos ni para la gente, porque la tarea de los apóstoles era instruir, enseñar. La tarea de los apóstoles era conducir a la gente y ayudarlos a crecer en su relación con Dios. Pero había tareas meniales que necesitaban ser atendidas, como darle de comer a las viudas, por ejemplo, servir las mesas. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, mire esto, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Eran personas maduras, personas de testimonio, personas que caminaban rectamente, una cosa maravillosa. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué tremendo, les debe haber pasado las de Pablo. La sola mención de cristianos, Jesús resucitó, era un aguijón que no lo dejó en paz ni un minuto. Y cuando el Señor lo interceptó, cuando él iba camino a Damasco con cartas dándole permiso para atormentar a los cristianos, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oye, Saulo, dice, por más que trates de evadirme, no vas a poder. Por más que tratemos de evadir la verdad, no vamos a poder. Y si aquí creemos salirnos con la nuestra, un día no vamos a poder salirnos con la nuestra y seguir evadiendo la verdad. Un día todo ser humano va a comparecer delante del tribunal de Cristo o del juicio del gran trono blanco, según sea el caso, y allí vamos a estar todos delante de la verdad y vamos a ser medidos con esa verdad que vamos a tener enfrente. A ver cómo calificamos, ¿verdad? Ok, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y si usted está hablando de la salvación a alguien o predicando el evangelio a alguien o hablándole de las escrituras a alguien, si lo único que encuentra son argumentos, bueno, si se vuelve una disputa, porque la otra persona lo único que quiere es oponerse, argumentar y todo lo demás, obviamente allí es porque Dios todavía no lo está atrayendo, ¿verdad? ¿Sí? Y la Biblia no es para que
No es para que la convirtamos en un pleito, en un debate, en una disputa. La hermana Hicks tenía una expresión tremenda, decía, miren, ¿cómo decía? Decía, si ustedes aceptan la palabra de Dios como verdadera, entonces yo puedo probarles lo que necesiten que les pruebe. Pero si ustedes no aceptan la palabra de Dios o la Biblia como ser esta la palabra de Dios, entonces no me hagan perder mi tiempo. ¿Y qué razón tiene? Y entonces uno cuando habla con alguien más y ve la oposición, uno tiene que saber hasta dónde llegar. Siembren la semilla, pero hasta allí, ¿verdad? Eso tampoco garantiza que va a quedar implantada, pero ustedes siembrenla. Pero no es para disputas y para pleitos y para cosas así la palabra de Dios. Amén. Bueno, el hecho es que se levantaron todos estos pseudo espirituales, porque eran miembros de una sinagoga, a disputar con Esteban. Pero oiga esto, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Una cosa es repetir teorías y otra cosa es haber tenido una experiencia y hablar de acuerdo a la experiencia viva que uno ha tenido y sigue teniendo. Entonces, pues sí, ¿verdad? Tienen que recurrir a cualquier tipo de truco. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, Esteban era una persona, pero obviamente había un ángel allí con él, ¿verdad? Ahora miren, una de las cosas que más los ponía nerviosos era pensar en cambiar sus costumbres. Y esa es una de las cosas que más pone nerviosa a mucha gente muy religiosa, ¿verdad? Como tienen su fe y su esperanza puesta en sus costumbres, y un día viene uno y les dice, no, eso no tiene ningún poder para redimir nuestra alma del estado en el que ésta se encuentra. ¿Para qué se los dijimos? Pero Dios, cuando les abre los ojos, entonces ven. Bueno, el hecho es que entonces aquí en Hechos capítulo 7 verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Para qué abrió la boca? Ahora, desde el versículo 2 hasta, mire pues, hasta el versículo 53, el que el sumo sacerdote haya abierto la boca le dio la oportunidad a Esteban para darles todo el Antiguo Testamento en 3 breves lecciones. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y solo estaban oyendo pura verdad, pura verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí tenemos un caso de alguien que literalmente lo vio. Ahora, si tienen una Biblia King James, esto es algo que hemos mencionado en el pasado. La Biblia King James lo puso así: vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba parado a la diestra de Dios. Parado a la diestra de Dios. Y en mis Biblias hebreas así lo han traducido también. Usan la palabra omed. Omed significa de pie. Jesús estaba de pie. Ya ven, porque les dije al principio que Él esté sentado a la diestra del poder de Dios, no es que esté inactivo. Aquí tenemos nosotros el caso de una persona que se paró por la verdad, y adivinen qué hizo Jesús allá arriba, se paró por Esteban, y aquí lo vemos de pie a la diestra del poder de Dios. Amén. Ahora, ¿en qué favoreció esto a Esteban? Bueno, él sabía
todo el tiempo que él no estaba solo. Pero cuando tuvo esa visión se fortaleció todavía más. No estamos solos. Cuando estamos peleando una batalla, no importa el tipo, la naturaleza de batalla que sea, quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, qué consecuencias tuvo o no tuvo. No estamos solos. Y si nosotros nos paramos firmes en la verdad que conocemos, amén, no importa si eso nos meta en problemas con la gente. De todos modos dice el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, amén. Pero si nos paramos firmes por la verdad que sabemos, buscando honrarla, buscando honrar a Dios, buscando practicar lo que hemos aprendido, créanme que Jesús se pone de pie a la diestra del poder de Dios. Y vaya si eso no nos fortalece, nos afirma, nos establece y nos guarda y nos ayuda, si ese es el caso, a permanecer firmes hasta que pase la tormenta. Y si la tormenta no pasa, porque esa es la puerta que Dios abrió y que Dios escogió para llevarnos a casa, pues nos vamos a ir con una sonrisa y nos vamos a ir de pie y nos vamos a ir en victoria. ¿Qué importa? Amén. Pero este es Jesús a la diestra del Padre. Él no se ha ido a ningún lado. Él está allí intercediendo a nuestro favor, abogando por nosotros. Él está allí fortaleciéndonos, dándonos ánimo. Amén. Y espérense, porque después tenemos que estudiar a Jesús adentro del creyente. Pero este es Jesús a la diestra del Padre. Así es que él vio a un siervo suyo, un vencedor. Era un diácono, era un mesero, era un servidor de mesas, pero lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, con un corazón lleno del amor de Dios. Y se plantó firme en la verdad que lo salvó, la verdad que le dio vida eterna, la verdad que lo llenó de gozo, de paz. Amén. La verdad que le transformó la vida. Ahora, ¿lo libró el Señor de morir? No, se murió. Pero se fue victorioso y vencedor. Amén. Sí, así es que vio a Jesucristo parado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué más pasó? Verso 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Y otra vez, tanto en la King James como en mis traducciones hebreas que tengo, dice claramente: al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. ¿Sí? No está diciendo nada malo, solo está repitiendo lo que está viendo. Más se enfurecieron, ¿verdad? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, Esteban ya estaba listo para irse a casa. Esteban va el día que sea la resurrección, él va a resucitar con un grado de gloria diferente, porque él inauguró esta cosa que se llama morir martirizados por el Señor Jesucristo. Es el primer registro de alguien que murió como mártir por amor al Señor Jesucristo. Así es que él va a obtener mejor resurrección, como dice el libro de Hebreos. Amén. Así es que, bueno, aquí abajo terminó su vida más o menos joven. Bueno, ¿y qué es eso con los millones de años que vamos a vivir por toda la eternidad, habiendo experimentado un mayor o mejor grado de gloria? Entre paréntesis, esta es una buena historia para las gentes de la superfe, ¿verdad? Que en todo nos tiene que ir bien. En todo nos va a librar Dios. En todo nos va a prosperar Dios. Bueno, pues aquí ni lo libró ni lo prosperó. Se murió. Pero Dios tenía otro tipo de planes para él. Y además había un individuo por ahí que se llamaba Saulo, que va a esquivar esta verdad a la que estaba siendo expuesto. Amén. Y esto que vio Saulo tiene que haber provocado tal impresión en Saulo que no lo dejaban, estoy seguro que no lo dejaban ni dormir, porque Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Aquí viene el aguijón, se refiere la aguijada. ¿Se acuerdan? El palito con el que puyan a los bueyes, a los caballos, a los asnos para que caminen. Entonces, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No importa cuánto patees, Saulo, no puedes esquivar la realidad. Amén. Y allí, cuando iba camino a Damasco, finalmente se rindió a la verdad de quién es el Señor. Así es que Dios tenía toda clase de planes, ¿sí? Ok, entonces apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, oigan esto: y puesto de rodillas. No fueron las piedras las que lo derribaron. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Encima de todo, se aseguró de mantener sus manos limpias y libres de ira, de contienda, de enojo, de falta de perdón, de pleito. Y se lavó las manos y los pies y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice lo mataron, durmió. ¿Qué les parece? Y este es el primer registro de alguien que murió como mártir por amor al Señor Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Pero ahí tienen ustedes, él vio a Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Por qué es tan importante estar siempre conscientes de que Jesucristo está a la diestra del Padre? Porque Él está allí a favor nuestro. Él está allí para darnos más que ánimos. Él está allí para darnos su fuerza, su poder. Amén. Y además, y lo vamos a ver, además está allí para interceder a favor nuestro, para abogar nuestra causa delante del Padre. Amén. Pero aquí está, pues. Ok. Y así como Jesús se paró por Esteban, así Jesús se para por nosotros cada vez que nosotros nos paramos por Jesús. Ahora, pararse por Jesús no es elegir ser obstinados, necios. Ser obstinados y ser necios es basándonos en algo que no es verdadero, que no es certero. Somos necios y obstinados cuando lo hacemos porque estamos tratando de defender una postura o estamos siendo movidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. ¿Ven la diferencia? Y a veces como cristianos sí jugamos el papel de necios, porque realmente lo que estamos defendiendo decimos que es al Señor y nuestro amor por Dios y lo que creemos del Señor, pero realmente muchas veces es nuestra propia obstinación, nuestras propias ideas, nuestros propios deseos. ¿Lo ven? Es que es una realidad. Amén. Pero en el caso de Esteban, él lo que hizo fue pararse por la verdad. Entonces ahí no podían decir los que lo estaban apedreando: ay, qué necio, por necio te vas a morir. ¿Por qué no mejor decís que no es cierto lo que acabas de decir? No, es que sí es cierto. Entonces es muy diferente mantener una postura cuando estamos parados en la verdad que mantener obstinadamente una postura que es antojadiza, a lo mejor producto de nuestra imaginación o producto de los deseos que tenemos por algo. Sí, sí hay una diferencia allí. Y sí, a veces los cristianos pecamos de necios delante de la gente, ¿verdad? Y menos creen nuestro testimonio cuando actuamos de esa manera. Y lo justificamos diciendo: no, es por el Señor que yo le dije 2, 3 cosas bien puestas. Ah, sí, por supuesto que fue por el Señor, ¿verdad? Es por el Señor que yo le dije que no podía ayudarlo. Ah, sí, me imagino que fue por el Señor. ¿Ven la diferencia? Ajá, pero cuando se trata de la verdad, allí es donde tenemos que pararnos por el Señor. Y el Señor se va a parar por nosotros. En el caso de Esteban, no se libró de las piedras, pero ese era el plan de Dios para él. En nuestro caso, pues nos librará de las piedras si no es nuestro tiempo para irnos allá arriba. Y si no nos libra de las piedras, pues va a estar con nosotros cuando estemos en el intensivo. Así es que de todos modos va a estar con nosotros. Él siempre está con nosotros, no importa qué elija hacer con nuestra vida. Ok, Hechos capítulo, ya estamos 7, ¿verdad? Ya lo hicimos. Muy bien, vámonos al Salmo 48, verso 10. Salmo 48, verso 10. Y a veces pensamos, pero es que yo estoy
parándome en la verdad que sé, y como que el Señor se está tardando en responder. Bueno, dele su tiempo. Él tiene un tiempo para todo. Y si no ha respondido ahorita, es porque Él sabe lo que está haciendo. Acuérdense que Él trabaja muchas cosas al mismo tiempo, en muchas personas. Él se vale de un mismo acontecimiento para hacer innumerables cosas en innumerables personas de diferentes maneras. Sí, me encanta la analogía de la física cuántica, que ha descubierto que hay partículas subatómicas que se mueven al mismo tiempo en diferentes dimensiones. Pues adivinen quién creó eso sino Dios. Amén. Él hace muchas cosas al mismo tiempo en diferentes personas de diferentes maneras. Es increíble. Por eso a veces se tarda. Porque tal vez ya terminó con usted, pero no ha terminado con el vecino, o con la otra persona, o con la situación, o con quién sabe qué. Así es que démosle su tiempo, pero parémonos por la verdad. Salmo 48, verso 10. Esta es una cita maravillosa. Dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Pero miren lo que queremos ahorita. De justicia está llena tu diestra. ¿Qué tenemos entonces a la diestra de Dios sino justicia en todo el sentido de la palabra? ¿Qué significa justicia? Tzedek significa rectitud. Rectitud. Todo lo que vamos a recibir de Dios es rectitud. Él no está jugando juegos, Él no está jugándonos una broma, jugándonos la vuelta. No, su diestra está llena de justicia. Y si las cosas salieron no como yo esperaba, entonces probablemente el que no está caminando en rectitud soy yo. Pero el Señor siempre camina en rectitud. Amén, siempre. Justicia significa rectitud. Rectitud natural, o sea, en el sentido literal, rectitud moral, rectitud legal. O sea, si me están pagando con 5 monedas de a 25, es porque yo a alguien le pagué con, son 5 monedas de a 25. Bueno, a alguien le pagué yo 25 monedas de a 5 centavos. Con mis hechos, con mis obras, y de repente un día alguien me da 5 monedas de a 25 y empiezo a quejarme. Esto no es justo que me han dado esto. Bueno, en algún momento del camino fue exactamente lo que yo sembré. Me explico, o sea, Dios es justo, recto, moralmente, legalmente. Justicia significa equidad, significa prosperidad. Y viene de una palabra que significa ser derecho o ser recto, tener una conducta recta, un carácter recto. Justificar o vindicar la causa de alguien. Entonces, Jesucristo está a la diestra de Dios y su diestra está llena de justicia. Lo que significa que lo único que vamos a recibir de Dios es rectitud, siempre, siempre. Si no nos pareció lo que recibimos del Señor, pensemos mejor dónde estamos razonando mal nosotros, porque Él siempre es recto. Un día usted le pagó con 16 onzas a alguien, no se extrañe que al día siguiente le den un mazazo con 1 libra. Y uno, pero ¿y esto por qué pasó? Bueno, pues en algún lado del camino nosotros sembramos esa libra, nada más que tenía otra forma, ¿verdad? Amén. Pero qué bueno. Y Jesús sigue allí para abogar por nuestra causa también, ¿verdad? Si la otra persona viene y nosotros le dimos 16 onzas y viene la otra persona y nos paga con 17 o con 18, adivinen qué va a hacer el Señor. Va a dejar que las 16 nos corrijan, pero va a corregir a la otra persona por las 2 libras adicionales, onzas adicionales. Es lo que pasó con Israel. Y ese es el mensaje que ven en los profetas. Por eso hay tanta profecía acerca de Moab, profecía acerca de Edom, profecía acerca de
los caldeos, acerca de los asirios. Nos encontramos con enormes cantidades de profecías, especialmente en los profetas mayores, sobre todos estos pueblos enemigos. Y la razón es esta: cuando fue el momento para castigar a la nación de Israel, y Dios los castigó porque Dios es justo, en exacta proporción a la ofensa cometida, Dios se valió de las naciones de alrededor. Se valió en su momento de los asirios, en su momento de los caldeos. Hay unas profecías en contra de Moab y en contra de Edom tremendas, porque dice: cuando vieron que se levantaron los caldeos para darle una tunda a los israelitas, entonces vinieron los edomitas, vinieron los moabitas y dijeron: ahora es cuando. Y se unieron a ellos, pero empezaron a abusar de los israelitas. Entonces allí es donde vienen estas profecías, y viene el Señor y básicamente les dice: ahora les toca a ustedes. Yo puse a mi pueblo en manos de ustedes porque mi pueblo necesitaba ser corregido, pero a ustedes se les fue la mano y se aprovecharon y se ensañaron. Ahora los va a corregir a ustedes. Y de esa cuenta, por ejemplo, los caldeos le dieron una tunda a los israelitas, pero después vinieron los medopersas y le dieron una tunda a los caldeos. ¿Sí? ¿Lo ven? Tremendo. O sea, Dios es justo. Ya al principio les dije: cuando vengan las 7 copas de ira y estas sean derramadas sobre la tierra, ¿de dónde sacó Dios la sustancia para juzgar al hombre? Sino de las mismas obras de los hombres, que fueron cosechadas y fueron puestas en su lagar, fueron convertidas en vino. Eso mismo les echó de regreso. O sea, ¿quién puede alegar que Dios es injusto? Los castiga con exactamente lo mismo con lo que ofendieron a Dios. Y así funciona. Amén. Así es que esto que nos haga estar reposados, en el sentido de que si Dios nos está dando una lección, esa lección va a ser justa, recta, en la proporción correcta, en la medida correcta. Nunca va a ser más, pero igualmente nunca va a ser menos. Amén. Porque su diestra está llena de justicia, o de justicia está llena su diestra. Un último aquí, Isaías 41:10. Isaías 41, verso 10. Y esta cita es paralela a la del Salmo 48. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Dios es siempre equitativo, siempre recto. Él es perfecto. Y este carácter suyo de ser justo o equitativo es con lo que Dios nos ayuda y con lo que Dios nos sustenta. ¿Sí? Nunca le vamos a poder decir a Dios que hizo algo injusto con nosotros. Eso es, o sea, ahórrese la saliva y la energía que usó para decir eso. Está diciendo tonteras. Amén. No existe por definición. Nunca nos va a pasar algo que sea injusto viniendo de la mano de Dios. Y viniendo de otra persona, ahí sí. Pero usted tenga paciencia. No le toca a usted vindicar su causa. Usted solo llévesela al Señor y ahí va a ver qué hace Dios con la porción extra que le dio la otra persona que ya estaba fuera de proporción. Dios se encarga. Dios se encarga. Amén. Así es que bueno, esto nos introduce pues el tema de Jesucristo a la diestra del Padre. La otra semana vamos a seguir porque hay un montón. Pero vayámonos con esta visión, con esto en mente. Solos, ¿a qué hora? Hay un hombre resucitado allá arriba, que nos tomó por hermanos y nos hizo ser hijos del mismo Padre, y que está orando por nosotros y está justificándonos allá delante del Padre y está parándose por nosotros cuando ve que nosotros nos paramos por su verdad, por su nombre. Así es que gracias a Dios. Qué emocionante es esto, ¿verdad? Sí, y no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de cosas espirituales, divinas.
que trascienden el tiempo y el espacio, ¿verdad? Es a eso a lo que hemos sido conectados por la gracia y misericordia de Dios. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús, te alabamos y te damos gracias. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por Jesucristo nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Te damos gracias por Cristo a la diestra tuya. Señor, un hombre perfecto, un hombre al que hemos unido nuestra voluntad, a quien le hemos dado nuestro corazón, un hombre que paralelamente vive dentro de nosotros. Él está a la diestra del poder de Dios, dándonos a nosotros más que ánimos, la fuerza, el poder de resurrección que necesitamos para seguir adelante. Señor, te damos gracias, Jesús, por estar tú a favor nuestro. Gracias porque todo esto es obra tuya, Señor Jesús. Así es que esperamos en ti, reposamos en ti, descansamos en ti y en el hecho que tú eres siempre justo, recto, equitativo. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por darte a conocer a nosotros por medio de tu palabra. Sigue haciéndolo también por medio de las experiencias de la vida diaria y ayúdanos a pararnos firmes en la verdad que conocemos, Señor, trayendo gloria a tu nombre y sabiendo que tú estás con nosotros todo el tiempo. Te amamos, gracias por tu amor, por este día, por tu palabra. Oramos que dé mucho fruto en nuestros corazones, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.